Bueno, continuamos con esta exposición. El verbo como agente de la creación. Todas las cosas por este fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Versículo 3. Todas las cosas se refiere a lo material y lo inmaterial, es decir, lo que se ve y lo que no se ve. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida le pertenece a Dios, él es el único que da la vida y tiene autoridad de quitarla. El hombre puede quitar la vida a otros seres humanos, pero no tiene la autoridad de quitar la vida. El único que tiene la autoridad de quitar la vida es Dios, ¿no? Él es el único que tiene el derecho de quitar la vida a un ser humano. Cuando el ser humano quita la vida a otro hombre, se atribuye Dios, se atribuye ser Dios. Se pone en el lugar de Dios, ¿no? Y Dios demandará la vida de ese hombre que quita la vida a otro ser humano, ¿no? La vida eterna está en Dios, la salvación está en Dios. Dios es el único que puede salvar al ser humano del infierno, de la condenación eterna. El hombre no puede salvarse por sí mismo, ya que tanto la vida física como la vida eterna está en las manos y está en el poder de Dios. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios salva a quien Él quiere salvar. Obviamente que la salvación es para todos los seres humanos, ¿no? Pero ya Dios conoce de antemano quiénes se van a salvar, quiénes se van a arrepentir y van a entregar su vida verdaderamente a Él para ser verdaderos discípulos y testigos fieles de Él, ¿no? Ya sabe Dios desde el principio, desde el principio, quiénes son los que lo van a recibir como Señor y Salvador, quiénes van a ser salvos. Y Dios ha decidido salvar a todos los hombres. Por eso que Dios entregó a su Hijo unigénito en la cruz, para que todos los seres humanos, toda la raza humana que crea en Él, sean salvos. O sea, todos los hombres pueden ser salvos, tienen la oportunidad. El problema del ser humano es que el ser humano ama el pecado más que a Dios, y el pecado es lo que le aleja de Dios. Decide rechazar a Jesucristo por placeres temporales, por la gloria de este mundo, ¿no? Por el pecado, ¿no? Y porque el hombre tiene esa inclinación hacia el mal, ¿no? Que lo hace a él desechar a Dios, ¿no? Por los placeres, por el pecado temporal. Entonces, y Dios ha decidido mostrar su gracia y mostrar su misericordia, ¿no? Con toda la humanidad. Pero ya Dios llama a muchos, mejor dicho, a todos los hombres, ¿no? Pero ha escogido a unos cuantos, no porque esos cuantos sean mejores y sean superiores al resto, sino porque ya Dios de antemano sabe quiénes se van a salvar, quiénes van a escoger ese regalo de salvación. Así que Dios los ha escogido a ellos. Pero la oportunidad para ser salvos es para todos, ¿no? Es para todos. Pero Dios, conociendo los corazones de todos, Él sabe quién va a ser salvo. Y nuestro deber como cristianos es predicar el Evangelio a todo el mundo, a todos los hombres, sin excepción. Entonces, dice que la luz refiere a esa claridad y entendimiento dado al hombre por parte de Dios acerca de su existencia y del plan de redención. Entonces, luz se refiere a claridad, se refiere a entendimiento. La luz es el conocimiento que Dios ha dado al hombre, el poder. Luz significa poder, fuerza. Dios ha dado entendimiento y conocimiento a todos los hombres acerca de la existencia de Dios, desde su existencia. Entonces todos los seres humanos nacen con ese propósito,
Dios ha permitido que todos los seres humanos nazcan con el propósito de saber su plan de redención y de saber y de conocer su existencia. El hombre a través de la creación y el hombre a través de la palabra de Dios puede tener certeza de que Dios existe, de que hay un Dios que existe. Y no es cualquier Dios, es un Dios santo, es un Dios eterno y es un Dios todopoderoso, no es un Dios de barro. Es el Dios, es el Dios, todo es el Dios eterno, todopoderoso, que creó todas las cosas. Entonces, todos los seres humanos vienen al mundo con ese plan, con ese propósito. Y Dios y la luz es también la palabra que tiene la fuerza y el poder única y exclusiva de transformar la vida del ser humano. Luz significa fuerza, significa poder. Poder para salvar, para transformar al hombre, para sacarlo de la condición de tinieblas, de la condición de ignorancia, y a través de una relación con Jesucristo el hombre pueda tener una luz abundante, pueda conocer a Dios de una manera personal, a través de una relación íntima con su Salvador. Entonces, dice que a todo hombre se refiere a toda la humanidad, no a unos pocos escogidos, sino a toda la raza humana. Entonces, el propósito de Dios es salvar a todos los hombres. Dios ha derramado de luz a todos los hombres, porque a todos los hombres, sin excepción, les ha sido predicado el Evangelio. Hoy en día es imposible casi, digamos, que no exista hombre que no haya escuchado el Evangelio. Todos los hombres ya lo han escuchado, ¿no? Con este sistema tecnológico que tenemos, digamos, es muy difícil creer. Y Dios ha permitido que la ciencia aumente, que la tecnología aumente, para que su palabra también aumente, ¿no?, en los hombres, y que su palabra se haya repartido ya en los 4 puntos cardinales del mundo, en todos los extremos del mundo. Ya el Evangelio ha sido ya distribuido. Entonces todos los hombres tienen la luz, tienen ese conocimiento del plan de redención, tienen conocimiento acerca de la existencia de Dios. Entonces el hombre, por esa luz que Dios ha depositado en su conciencia, sabe que Dios existe, sabe y conoce que es un pecador y que necesita un Salvador, y que necesita y que ha pecado y que ha transgredido la ley de Dios, ¿no? Entonces el ser humano ya tiene ese conocimiento, ¿no? Ahora, que el ser humano lo rechace y que el ser humano termine por desechar el conocimiento de Dios, ya eso es diferente. Para que el hombre pueda tener esa luz abundante y pueda tener ese entendimiento y ese conocimiento profundo acerca de su Dios en una relación personal, ¿no? Ese conocimiento tiene que ir acompañado de fe y arrepentimiento. Si no, el hombre termina rechazando ese conocimiento y su mente se entenebrece. Entonces el hombre, por el pecado, quiere conocer a Dios a través de su mente humana, a través de la ciencia humana, a través del mero conocimiento humano, ¿no? Y quiere profundizar, quiere conocer más de Dios a través de la ciencia, a través de las teorías que el hombre ha inventado, ¿no? Yo una vez me acuerdo que conversando con un ateo me dijo, confiando él en su filosofía, me dice, pero ¿por qué me hablas tú? ¿Por qué no viene Dios y me habla directamente a mí? ¿Por qué no baja Dios y me habla? ¿No? Entonces el hombre quiere conocer a Dios, pero sin fe ni sin arrepentimiento. El hombre quiere conocer a Dios a su manera y no a la manera que Dios ha establecido, que es a través de la fe, ¿no? Y a través de aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿no? A través del nuevo nacimiento. Entonces el hombre ha creado su propio camino, ¿no? Pero solamente a través del Espíritu Santo el hombre puede entender profundamente las verdades
del Evangelio. No hay abundante luz, no hay plenitud de luz si es que el hombre no nace de nuevo, no se arrepiente de sus pecados y no es regenerado por el poder del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Tinieblas quiere decir oscuridad, ignorancia, ¿no? De esa situación, de esa condición, Dios nos ha sacado y dice Pablo, nos ha llevado a su luz admirable. Entonces nos ha dado abundante luz en una relación personal con Jesucristo, ¿no? Entonces un conocimiento que no es un conocimiento humano, sino es un conocimiento espiritual, es un conocimiento en una comunión, en una relación íntima, ¿no? Por el Espíritu Santo. Dios nos ha transformado de manera sobrenatural por el Espíritu, ¿no? Y nos ha trasladado de las tinieblas, de la ignorancia, porque no conocíamos a nuestro Salvador en una relación personal, no lo conocíamos, no teníamos un conocimiento espiritual, no conocíamos a profundidad, las verdades básicas y fundamentales del Evangelio, por más que nos hayan dado a leer la Biblia. Pero hoy en día nosotros conocemos a Cristo de una manera espiritual, en una relación personal, y cada día si somos verdaderos cristianos, estamos cada día profundizando más y profundizando más su verdad, su palabra. Y hasta el día de nuestra muerte, hasta el día que partamos de aquí, seguiremos profundizando, porque la mente de Dios es infinita y nuestra mente es limitada. Entonces claramente quiero subrayar acá. Dice en el versículo 5, la 1865, la palabra comprendieron. Ojo con esta palabra, porque la 60 no la tiene. La 60 aplica a otra palabra, que es la palabra prevalecieron, ¿no? Ustedes pueden revisar ahí su 1960, y la 1960 dice prevalecieron, ¿no? Ojo con esta palabra. Creo que está por acá. Prevalecieron, la 1960 en el versículo. Ojo, porque la palabra prevalecieron no existe en el original griego. Miren, yo tengo acá mi Strong, acá tengo la cita de la Biblia Strong en el 2638 del diccionario de la sección en griego. No vayan a ir en hebreo. Dice la palabra catalambano. Catalambano quiere decir tomar con deseo, apoderarse con deseo o comprender. Algunos traducen como recibir, pero no es correcto, porque la palabra aquí en el contexto es comprender, entender. Si estamos hablando que los hombres, estamos hablando de la luz, y la palabra luz se refiere a claridad, entendimiento, conocimiento. Y más adelante en el versículo 10 dice que las tinieblas, que los suyos no le recibieron, no le conocieron en una relación íntima, en una relación personal, no lo entendieron, no lo conocieron. El hombre puede conocer acerca de la existencia de Dios, puede conocer algo de la ley, de los mandamientos morales, de Dios, pero no es ese conocimiento que Dios quiere del hombre. Dios quiere un conocimiento personal. Dios quiere que el hombre lo conozca de manera personal a través del Espíritu Santo. Dios quiere guiarnos, usar ese conocimiento para guiar nuestra vida. Él quiere darnos esa luz abundante, ¿no? Él quiere que esa palabra, ese conocimiento espiritual, transforme nuestra alma, transforme nuestro corazón, no quede solamente aquí en la mente, sino que nos transforme. Dios quiere que los conozcamos a Él, que experimentemos de una manera experimental, si se puede decir, que experimentemos, lo conozcamos verdaderamente, conozcamos por la fe que Él es un Dios real, y que sintamos su presencia, ¿no? Y que Dios quiere manifestarse, ¿no? en nuestra vida. Dios quiere probarnos que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios misericordioso. Y Él va a utilizar las pruebas, Él va a utilizar las circunstancias en nuestra vida y pruebas en nuestra vida
para manifestarse en nuestra vida acerca de quién es Él, ¿no? Que Él es un Dios de amor, Él es un Dios de lo sobrenatural, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de fidelidad. Entonces Dios quiere conocer, manifestarse de manera experimental en nuestra vida, que experimentemos su amor, que no solamente quede en el papel, quede solamente ahí en conocimiento, sino que en la vida, en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana como cristianos podamos conocer su carácter, ¿no? Podamos conocer a través de una enfermedad, ¿no? Y demos testimonio cuando Dios nos sana, cuando Dios cuando Dios nos hace un milagro de librarnos y de sanarnos de una enfermedad que los médicos dicen es imposible, ¿no? Los médicos dicen es imposible, pero Dios en su palabra nos dice, para Dios todas las cosas son posibles. Y Dios hace un milagro e interviene en nuestra vida de manera milagrosa, y nosotros podemos conocer que Él es un Dios de amor, de misericordia, que experimentemos su gracia, que experimentemos su amor, ¿no? Porque cuando una persona sufre pruebas, sufre dolor, sufre angustia, ahí podemos ver la mano de Dios, cómo Él se manifiesta y cómo Él hace misericordia, ¿no? Y nos muestra misericordia, ¿no? Porque Él obra un milagro en nuestra vida y sin que nosotros lo merezcamos. Cómo Dios ha restaurado y restaura nuestra familia, cómo Dios restaura los matrimonios, cómo Dios restaura las vidas. Y eso es conocer a Dios de una manera personal, de una manera experimental, no solamente en el mero conocimiento. Sí sabemos que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero en nuestra vida muchas veces no lo hemos experimentado. Pero llegará el momento que si no lo hemos experimentado, lo experimentaremos, ¿no? Y para eso son las pruebas, para que Dios manifieste su carácter, quién es Él, cuando no hemos tenido dinero, cuando no hemos tenido recursos, cuando no hemos tenido ni siquiera a veces un plato en la mesa, cuando no hemos tenido ni siquiera un sol, ni siquiera hemos tenido un céntimo, ¿no? Para comer o para vestirnos, o cuando era imposible sanarnos de esa enfermedad, de ese mal. Entonces Dios se ha manifestado ahí, y Dios nos ha mostrado su amor, su misericordia, su gracia. Dios nos ha mostrado que Él es un Dios de milagros, Él es un Dios que tiene el control de todo, ¿no? Cuando éramos pecadores y cuando la gente decía, este hombre no puede cambiar, este hombre no puede, este hombre nunca va a cambiar, este hombre no puede cambiar. Cuando la gente nos señalaba y cuando nosotros mismos decíamos que nunca íbamos a cambiar, porque siempre prometíamos que íbamos a cambiar, pero nunca lo hacíamos, porque por nosotros no podemos, por nosotros o por nuestra cuenta no podemos cambiar, pero Dios nos ha cambiado, ¿no? Y Él de una manera sobrenatural ha transformado ese corazón, esa vida y esa mente tan dura y ese corazón tan duro que teníamos. Y ahí Dios se manifestó. Dios hizo un milagro, ¿no? Y ahí podemos comprobar que Dios es verdaderamente real y que Dios verdaderamente es un Dios de amor y de misericordia y que nos ha mostrado esa gracia cuando nosotros no merecíamos. Ese es conocer a Dios de una manera personal, de una manera experimental. Ese es probar en nuestra vida el amor de Dios, ¿no? Eso es probar su fidelidad, que Dios es un Dios fiel, no solamente en el papel, no solamente como mero conocimiento. Y nosotros hemos comprobado a través de nuestra vida, ¿no? a través de la aflicción y del dolor, cómo Dios es un Dios fiel y cómo Él manifiesta su amor con nosotros.